Vamos a ver la palabra del día de hoy. Una palabra muy importante. Recuerden que en este segundo mensaje estamos viendo la vida de los remanentes. Habíamos visto hace un par de semanas acerca de José. La semana pasada vimos acerca de Moisés. Ahora vamos a ver acerca de Samuel. ¿Qué es? Vamos al título. ¿Qué es lo que poseyó y también lo que disfrutó el remanente Samuel? Amén. Lo que disfrutó Samuel, y vamos a ver en Primera de Samuel, el capítulo 7, el versículo 12. Primera de Samuel, capítulo 7, versículo 12. Si lo encontraron, un fuerte amén, por favor. Lo leemos todos juntos a una sola voz. Tomó luego Samuel una piedra y la puso entre Mizpa y Sen, y la puso por nombre Ebenezer, diciendo: hasta aquí nos ayudó Jehová. Amén. Y no es una confesión que hasta acá nos ayudó, de ahí ya no nos va a ayudar. No quiere decir eso. Sino que Samuel está dando una confirmación, una confianza que hasta acá Jehová siempre nos ha venido ayudando y nos seguirá ayudando. ¿Por qué? Porque es Jehová nuestro Dios y Padre. Amén. La palabra de Dios dice que Dios nunca cambia. Jesús, nuestro Dios, es el mismo de ayer, de hoy y por los siglos. Él nunca cambia. ¿Cambiará o no cambiará? No cambia, Él nunca cambia. Por eso, todas las promesas de Dios son en sí, en Él, amén, y por siempre, amén, para la gloria de nuestro Dios. Porque su palabra siempre permanece para siempre. Amén. Cristo mismo lo dijo: los cielos y la tierra pasarán, mas mi palabra nunca pasará. Nunca pasará. Por esa razón, tenemos que ver primeramente la introducción, que Dios a nosotros nos ha dado una bendición. ¿Y qué tipo de bendición nos ha dado Dios? Es una bendición eterna. Y como Dios nos ha dado una bendición eterna, esta bendición también es una identidad. ¿Qué tipo de identidad? Eterna. Y como tenemos una identidad eterna, también tenemos nosotros un respaldo. Y este respaldo también es eterno. Con esto tenemos que salir nosotros al frente. Con esto tenemos que salir nosotros a la sociedad. Con este respaldo, con esta bendición y con esta identidad tenemos que disfrutar todos los días de nuestras vidas. Esto, en otras palabras, es una herencia eterna. Es una herencia eterna. Si Dios, nuestro Padre, nos ha dado una herencia eterna, ¿quién nos lo puede quitar? Nadie. ¿Por qué? Porque Dios mismo nos ha dado a nosotros. Simplemente tenemos que poseerlo y disfrutarlo. Amén. Amén. Poseer y disfrutar es la característica de todos nosotros como hijos de Dios. Es lo que Dios nos ha dado. Por eso, Samuel, ¿qué es lo que poseyó y qué es lo que disfrutó todos los días de su vida? ¿Qué es? Primero, vamos a ver lo que Samuel disfrutó realmente. Él disfrutó realmente una bendición. ¿Y qué tipo de bendición disfrutó Samuel? Una bendición que le fue dado a los jueces. Miren, una bendición que le fue dado a los jueces. Si nosotros vemos qué significa la palabra o el nombre Samuel. El nombre Samuel significa Dios oye o Dios escucha. Eso significa el nombre de Samuel. Dios escucha, y vaya que Dios escuchó las oraciones de su padre. Por eso que Samuel fue un juez que tenía una comunión íntima con Dios. Samuel fue una persona que disfrutaba realmente la bendición de Emmanuel. Samuel fue la persona realmente que Dios le daba su palabra, y este hombre anunciaba la palabra de Dios al pueblo. Era un canal de bendición.
De la misma manera, Dios a nosotros nos da su palabra en el mensaje del púlpito, y esta palabra nosotros tenemos que disfrutarlo y compartirlo todos los días de la semana con las personas que Dios nos permite el encuentro. De esa manera nosotros cumplimos esa función como profetas, sacerdotes y rey. No es que nosotros seamos el verdadero profeta, sacerdote y rey, no. Cumplimos esa función como profetas, como sacerdotes y como reyes. Por eso Samuel fue el gran juez de Israel. Y no solamente el gran juez de Israel, lo dice en 1 Samuel 7:6. 1 Samuel 7:6, que Samuel fue el gran juez de Israel. Y no solamente fue juez, sino que también fue un profeta. También fue un profeta de Dios. 1 Samuel, el capítulo 3, versículo 20. Que no solamente fue el gran juez, sino que también fue un profeta de Dios. Es decir, fue una persona que conectaba entre Dios y el hombre. Cumplió una función como profeta. Si nosotros vemos lo que Dios nos dice en 1 de Pedro, nosotros somos real sacerdocios, somos nación santa, pueblo adquirido para anunciar la virtud de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. También cumplimos esa función como profetas. Nosotros somos la luz del mundo. ¿Cuándo dicen amén? Amén. Cristo lo dijo así. Ustedes son la luz del mundo. Y como luz del mundo, ¿qué tenemos que hacer? Resplandecer la luz de Cristo en nuestras vidas. Donde vaya, Señor, que la luz de Cristo resplandezca este lugar. Mis estudios, Señor, que la luz de Cristo alumbre mis estudios. En mi trabajo, Señor, que la luz de Cristo resplandezca en mi centro de trabajo. En mi negocio, Señor, que la luz de Cristo resplandezca en mi negocio, resplandezca en mi empresa. ¿Por qué? Porque somos llamados para anunciar esta luz, para alumbrar la luz, para alumbrar a aquellos que están caminando en oscuridad. Es nuestra función como hijo de Dios. Es la función que Dios a nosotros nos ha dado. Por eso, no solamente Samuel disfrutaba esta bendición del gran juez, del gran profeta, sino como vimos la semana pasada, Samuel disfrutó de la oración de sus padres. ¿Quién fue la madre de Samuel? Ana. Y vemos cómo es que Ana oraba fervientemente por Samuel. Lo pueden confirmar en 1 Samuel capítulo 1, del 1 al 11. La oración de Ana. Por eso, la oración que hace un padre sobre la vida de sus hijos, realmente vienen las respuestas. Es muy importante que nosotros hagamos oración por nuestros hijos. Y no solamente oración, sino que también hay que bendecir a nuestros hijos. Hay que bendecir a nuestra posteridad. Que en las futuras misiones mundiales, nuestros hijos puedan ser protagonistas. Que en las futuras misiones mundiales nuestros hijos puedan estar presentes. Que en las futuras misiones mundiales nuestros hijos disfruten realmente de su verdadera identidad, de su verdadero respaldo y su verdadera bendición. Con esto se cumple todo. Con esto se cumple todo. Es lo que Dios nos ha dado a nosotros. Y porque Samuel disfrutaba de esta relación de sus padres, dice la palabra de Dios que ninguna de las palabras de Samuel caían a tierra. Ninguna de las palabras. Primera de Samuel lo dice así. El capítulo 3, versículo 19. Ninguna de las palabras de Samuel caían a tierra. ¿Qué significa eso? Que todas las oraciones de Samuel eran respondidas. Es lo que Dios ha prometido a nosotros. Juan capítulo 14, versículo 14. Y todo lo que pidas al Padre en mi nombre, yo lo haré. Y con esto, Samuel pudo hacer un movimiento. ¿Qué movimiento hizo? El movimiento de Mizpa. Primera de Samuel, del capítulo 7, del 1 al 11. ¿Qué es el trasfondo del movimiento de Mizpa? Fue donde la gente o el pueblo de Israel se reunieron en este monte de Mizpa y hubo un gran arrepentimiento.
Ahí el pueblo se arrepintió delante de Dios, quitaron todos sus dioses, dejaron atrás todos sus baales y volvieron a Dios de todo corazón. Esto fue la bendición que pudo disfrutar realmente Samuel, una bendición eterna. Es lo que Dios nos ha dado a nosotros. Señor, que tu bendición venga sobre mi vida, que tu bendición venga sobre mi hogar y se levante las obras pertinentes del trono celestial y que traiga realmente un gran arrepentimiento. Que no solamente yo, sino que con toda mi familia podamos a Jehová de todo corazón. De todo corazón es necesario volver a Jehová. De todo corazón, Señor, cumple tu palabra y que ninguna de mis palabras caigan a tierra como lo disfrutó Samuel. Que se cumpla la oración. Amén. Una oración que se cumpla de acuerdo a la voluntad de Dios. Amén. Y no de acuerdo a mi tiempo, no de acuerdo a mi horario, sino de acuerdo al horario de Dios, porque el horario de Dios es perfecto. Amén. Amén. A veces, cuando no recibimos respuesta a nuestras oraciones, el día de hoy, nos ponemos tristes. Pero recuerden que Dios responde, pero no es a mi horario, es al horario de Él. Y Él sabe lo que nos hace falta, Él sabe lo que vamos a necesitar, Él sabe lo que estamos necesitando ahora mismo, lo sabe. Y para eso también a veces Dios nos deja o nos mantiene un momento de silencio. ¿Para qué? Para que nosotros podamos confiar en la palabra de Dios, para que nosotros podamos confiar realmente de que Él tiene todo el control absoluto en sus manos. Nuestra vida está en la mano de Dios, nuestro destino está en la mano de Dios, nuestro trabajo en la mano de Dios, todo está absolutamente en la mano de Dios. Eso es lo que tenemos que disfrutar. Amén. Eso es lo que tenemos que experimentar, que todo está en la mano de Jehová. Se acabó. Amén. Ahí tenemos conclusión de vida. Amén. Todo, absolutamente todo. Por eso, rápidamente, hay algo que tenemos que preparar. Hay que preparar algo rápidamente, como lo preparó también Samuel. ¿Qué es lo que tenemos que preparar rápidamente? Tenemos que preparar desde joven, tenemos que personalizar ¿qué? La palabra de Dios, que es el Evangelio. Porque si no es con la palabra de Dios, entonces ¿qué es? La palabra de Dios no es todo. Lámpara es a mi pies tu palabra y lumbrera a mi camino. El salmista David decía: aún en mi lecho meditaré en tu ley, porque buena es tu ley, porque es buena tu palabra, más agradable que la misma miel. Así lo dijo David. Por eso, en todo tiempo tenemos que añorar, tenemos que disfrutar realmente la palabra de Dios. Amén. Esto es lo que disfrutó y lo que preparó también Samuel. Samuel se preparó en su tiempo cuando era un nazareo. ¿Qué es la palabra nazareo? ¿Qué significa la palabra nazareo? La palabra nazareo es aquel hombre que estaba al servicio de Dios, en el templo de Dios, vivía en el templo de Dios, vivía ahí, sirviendo en los utensilios de Dios. Eso era lo que preparó Samuel desde pequeño. Era un nazareo al servicio de Dios. Cuando Dios nos llama a nosotros, nos llama con un propósito también. Nos llama con un objetivo. No nos llama para que nosotros vengamos al culto y vayamos a nuestro trabajo, vayamos al culto, vayamos a nuestras cosas. No, hay algo más. Hay un propósito de Dios para nosotros. Hay un contrato especial que Dios nos ha dado a nosotros. Tenemos que descubrir ese contrato. ¿Por qué razón Dios me ha llamado? Sí, Dios nos ha llamado para ser hijo de Dios, por supuesto que sí. Dios nos ha llamado para recibir la salvación, por supuesto que sí. Pero eso no lo es todo. Hay algo más que Dios nos ha dado. Si nosotros queremos descubrir ese contrato, veamos nosotros Romanos capítulo 16. Hubieron personas que encontraron su contrato personal. Hubieron personas que encontraron un propósito para su vida, como lo pudo descubrir Samuel. Ahí hubieron aquellos colaboradores, habían aquellos hospedadores, habían aquellos parientes, habían aquellas personas que le habían dado todo por causa del Evangelio. E inclusive habían personas que habían expuesto su propia vida
por causa del Evangelio, por causa de lo que Dios había ya determinado para su vida. Por eso, ¿cuál es el contrato que Dios tiene para mi vida? Primer contrato, que Dios me ha dado mi identidad, un hijo de Dios, me ha dado un respaldo, y con esto tenemos que ir al campo y quebrantar toda la oscuridad. Nosotros nos enfrentamos, día a día nos enfrentamos con una batalla espiritual, día a día nosotros nos enfrentamos con crisis, día a día nosotros nos encontramos con problemas, día a día nosotros nos encontramos con muchos conflictos, pero recuerden bien que todas estas cosas son un canal de bendición, es un canal para que nosotros vamos a confirmar y corroborar que Dios está juntamente conmigo con todo el respaldo del trono celestial. Entonces estas cosas se convierten en evidencias, se convierten en testimonios de que Dios está juntamente conmigo. ¿Por qué? Porque así como Samuel, yo mismo estoy dentro de la soberanía de Dios. Estamos dentro de la soberanía de Dios. Y si estamos dentro de la soberanía de Dios, ¿quién nos puede sacar de tu soberanía? Nada, ni nadie. Porque se trata del plan absoluto de Dios. Y esto es lo que nosotros tenemos que preparar. Así como Samuel, también Samuel sabía lo que era el arca del pacto. Por eso Samuel desde niño dormía al costado del arca del pacto. ¿Por qué? Porque el arca del pacto simbolizaba la misma presencia de Dios. Emmanuel, Dios con nosotros. Dios mismo está juntamente con nosotros. Por eso Samuel disfrutaba esto. Y es lo mismo para nosotros el día de hoy. ¿Qué es lo que yo poseo? ¿Qué es lo que yo estoy disfrutando? ¿Qué es lo que Dios me ha dado? ¿Y qué es lo que estoy personalizando el día de hoy? ¿Acaso me estoy centrando más en los problemas que en Dios? ¿Acaso me estoy centrando más en los conflictos, más en la crisis que en Dios? Rápidamente cambiar la dirección de mi vida y volvamos a lo que Dios nos ha dado. Una bendición eterna, mi respaldo eterno, identidad eterna. Esto es lo que Dios me ha dado y eso lo tengo que disfrutar todos los días de mi vida. Amén. Nadie nos lo puede quitar. ¿Por qué? Porque es una herencia eterna que Dios nos ha dado a todos nosotros. Amén. Simplemente es disfrutarlo. Simplemente es gozarlo. Amén. Yo lo bendigo para que disfrutemos de esta realidad. Por eso, Samuel fue una de las personas que tuvo realmente éxito en su vida. Miren, por aquellos días escaseaba la palabra de Dios, dice 1 Samuel capítulo 3, escaseaba la palabra de Dios. ¿Y qué significa eso? Que tanto Elí como sus hijos no estaban haciendo lo que realmente Dios había mandado. Porque sus hijos de Elí estaban haciendo las cosas incorrectas delante de los ojos de Dios. Y Elí, no los estorbaba, es decir, no les decía nada, sino se complacía. No tanto que se complacía, sino que los dejaba que sus hijos hagan lo que querían, no les decía nada. ¿Qué sucedió? Que escaseaba la palabra de Dios. Fue en aquellos días donde Dios llama a Samuel. Dios llama a Samuel. 3 veces llama a Samuel. Y Samuel pensaba que era Elí quien estaba llamándolo. Cuando escuchaba la voz Samuel, habla, Padre mío, que tu siervo oye, le decía a Elí. Y Elí decía, yo no te he llamado, ve y vuelve a acostarte, y que yo no te he llamado. Nuevamente, la voz, Samuel, Samuel. Nuevamente corre, Samuel. Habla, Padre mío, que tu siervo oye. Yo no te he llamado, ve y vuelve a acostarte. Y por tercera vez viene la palabra de Dios. Samuel, Samuel. Nuevamente, Samuel era un pequeño, era un joven, era un adolescente. Habla, Padre mío, que yo oigo. Rápidamente Elí entendió que era Jehová quien estaba llamando a Samuel. Entonces, Elí le dice, cuando escuches la voz nuevamente, habla a Jehová que tu siervo oye, heme aquí. Y efectivamente fue así como dijo Elí. Cuando vino la palabra de Dios, entonces Samuel se paró, se puso firme, entendió que era Jehová. Habla Jehová que tu siervo oye.
esa palabra de Dios, esa palabra que Dios nos da, es la palabra el día de hoy. Es una palabra que Dios nos está dando el día de hoy. Y esa palabra que Dios nos da el día de hoy se cumple perfectamente. Amén. Así como se cumplió en la vida de Samuel, así como se cumplió en la palabra en la vida de Moisés, así como se cumplió en la vida de José, y como hemos visto hoy día en la vida de David, así también se cumple en nuestras vidas, porque el mismo Dios que ellos tuvieron también es nuestro Dios. Amén. El mismo Espíritu que estaba en ellos también está en nosotros. Amén. El mismo respaldo que ellos tenían también lo tenemos nosotros. La misma identidad que ellos tenían también lo tenemos nosotros. Amén. Simplemente es disfrutarlo. Simplemente es creer en esta promesa. Porque Dios le dice a Isaías: no quiero tus sacrificios, yo quiero obediencia. Porque de qué vale que me traigas sacrificios, más si tu corazón está lejos de mí. No sirve de nada. Es obediencia. Obediencia es lo que Dios siempre quiere desde el principio. Cuando Dios le dice a Adán: puedes comer de todos los frutos que están en el huerto del Edén, más solamente el árbol que está en medio del huerto, de ese árbol no comerás. ¿Qué es lo que le estaba pidiendo Dios a Adán? Obediencia. Simplemente es obediencia. Y Cristo lo vuelve a decir las mismas cosas, pero de otras palabras. El que guarda mi palabra es mi discípulo. Es tal cual. Sino que en otras palabras nada más, pero es tal cual. Obediencia. Cuando nosotros tomamos la palabra de Dios, absolutamente vamos a tener éxito en la vida. Y cuando tenemos éxito en la vida, significa que estamos teniendo éxito en el culto. La palabra de Dios nos da en el tiempo del culto. Por eso, no importa lo que venga en nuestras vidas. No importa lo que suceda en nuestras vidas. Si Dios está con nosotros, absolutamente Dios nos dará la victoria. Amén. Absolutamente Dios nos dará realmente la victoria, porque se trata del cumplimiento perfecto del plan de Dios. Hay un plan absoluto de Dios. Miren, las grandes empresas, no solamente las grandes empresas, sino también las empresas, siempre trabajan con un plan marco anual. Y no se salen de ese plan, sino que trabajan de acuerdo ya a ese plan establecido, ¿verdad? Dios tiene un plan marco histórico para nosotros. Y ese plan está por encima de nuestros propios planes. El plan de Dios va por encima de nuestros propios intereses. El plan de Dios va por encima de nuestros propios estudios. ¿Cuántas veces Dios nos ha cambiado en cuestiones de segundo? ¡Pum! Nos ha cambiado todos nuestros planes. ¿Cuántas veces? A mí me lo ha hecho muchas veces. Y se les conté también a ustedes. Yo nunca pensé ser pastor, porque yo quería ser un militar. Y miren, Dios, ¿dónde me pone? El plan de Dios rompe todos los esquemas. Porque si Dios te escogió, si Dios te llamó, simplemente tienes que obedecer. Amén. Será mejor que lo obedezcas. Será mejor que digas como Samuel: heme aquí, Señor, ¿para qué soy bueno? Tu siervo oye, habla porque tu siervo escucha. Amén. Obediencia. Amén. Amén. Por eso, hay algo que nosotros tenemos que establecer rápidamente en nuestros niños. Tenemos que establecer, aún en la etapa, acá lo voy a poner, prenatal. Porque cuando una madre concibe un niño, el niño ya tiene vida. El niño recibe desde el vientre de la madre, prenatal. Eso es lo que comenzó a experimentar y disfrutar Ana. Su niño aún no había nacido, pero Ana ya estaba orando por su pequeño Samuel. Por eso las oraciones de las madres son muy importantes. De la época prenatal, hay que orar por los niños. Mi hijo aún no ha nacido, pero hay que estar orando ya por la vida de nuestros pequeños. Hay que estar orando ya por nuestra siguiente posteridad. En las futuras misiones mundiales, Señor, que mi descendencia pueda estar presente. Amén. Que se levanten evangelistas, que se levanten pastores, que se levanten misioneros, que proclamen que Jesús es el Cristo desde temprana edad. Amén. Amén. Y no solamente eso,
sino que aún en su época de adolescencia, tenemos que hacer que el Evangelio se grabe en la vida de nuestros adolescentes, que desde temprana edad puedan enraizar en el Evangelio, que aún en su etapa de adolescencia ellos puedan personalizar el Evangelio de su vida, que lo hagan su Evangelio, que lo hagan su Cristo, que sea su propio Evangelio, como lo pudo disfrutar y experimentar también Pablo. Cuando Pablo escribe a los romanos, él le dice: y yo quiero que ustedes sean confirmados conforme a mi Evangelio. ¿Por qué conforme a mi Evangelio? Porque Pablo lo pudo personalizar. Y así, hagamos que nuestros remanentes puedan personalizar desde la adolescencia el Evangelio, el pacto de Cristo. Y aún cuando ellos sean jóvenes, desde joven, tienen que tener una fe correcta centrado en la palabra de Dios. Hemos visto nosotros la vida de David. David, cuando era pastor de oveja, él decía: Jehová mi pastor, nada me faltará. Cuando llegó a ser soldado, Jehová mi guerrero, mi pronto auxilio, Él es mi protector, mi escudo. ¿En quién voy a confiar? Y cuando llegó a ser rey, Jehová es mi rey. Entonces, en todo tiempo, la palabra de Dios, el Evangelio, tiene que estar desde la época prenatal, adolescencia y jóvenes. Imagínense ustedes que nuestros niños entren al matrimonio con el pacto de Cristo, con el pacto del Evangelio. Imagínense ustedes esta bendición para la siguiente posteridad. Con esto no estoy diciendo que los problemas no van a venir, ¿eh? Con esto no estoy diciendo que las crisis no van a venir. Con esto no estoy diciendo que los conflictos no van a venir. Por supuesto que van a venir. Cristo mismo dijo: en el mundo van a tener aflicción, pero confiad, yo he vencido. Pero si nuestros niños han grabado el Evangelio, Cristo desde temprana edad, les va a ser fácil trascender los problemas. Les va a ser fácil superar los ambientes. Les va a ser fácil superar todo obstáculo. ¿Por qué? Porque en Cristo todo es posible. Amén. En Cristo es absolutamente posible. Esto es lo que tenemos nosotros que poseer, y esto es lo que tenemos que disfrutar. Nuestra bendición eterna, identidad eterna y respaldo eterno. Y con esto tenemos una conclusión. ¿A qué conclusión tenemos que llegar? Miren, tenemos que tener nosotros una concentración. ¿Qué tipo de concentración vamos a tener? Primero, vamos a tener una concentración selectiva. ¿Qué significa eso? Vamos a seleccionar las cosas de Dios. Vamos a seleccionar lo que Dios me ha dado. Miren acá, ¿qué es lo que Dios me ha dado? Una bendición eterna. Dios me ha dado una identidad eterna y un respaldo eterno. Ahí me voy a concentrar. Eso es lo que voy a seleccionar, y eso es lo que voy a disfrutar todos los días de mi vida. Voy a seleccionar las cosas de Dios, porque solamente con las cosas de Dios harán que yo pueda superar todo obstáculo. Solamente seleccionando lo que Dios me ha dado, voy a ver realmente el plan de Dios en mi vida. Y con esto voy a disfrutar y voy a concentrarme de una manera limitada. ¿A qué me refiero con esto? ¿A qué me refiero una concentración limitada? Me voy a limitar únicamente a disfrutar de Emmanuel. Emmanuel juntamente conmigo. Me voy a limitar a disfrutar el respaldo del reino de Dios. El trono de Dios, el reino de Dios está ahora mismo sobre mí. Voy a limitarme a disfrutar de las bendiciones del Espíritu Santo, la fiesta de Pentecostés. Y con esto, realmente será posible superar cualquier cosa. Y con esto, voy a concentrarme en la unidad. ¿A qué me refiero con esto? Que Dios está juntamente conmigo en todas las cosas, en toda situación
y en todos los campos. Concentración selectiva, concentración limitada y concentración en la unidad. Cuando Dios, Cristo, le dice al pueblo, sean uno, como el Padre y yo somos uno. Sean uno. Lo que Dios siempre está queriendo es que nosotros ejercemos realmente la unidad, la unicidad. Todos juntos vayamos a una sola dirección. Todos juntos disfrutamos realmente de un solo objetivo. Emmanuel, si Dios está conmigo, todo realmente está concluido. Amén. Amén. Hermanos, que sea una semana llena de evidencia, de verdad. De verdad, lo que más anhelo, lo que más deseo, lo que más quiero es que nosotros poseyamos lo que Dios nos ha dado, nuestra identidad. Y no solamente que lo poseyamos, sino que lo disfrutemos. Que sea una semana de evidencias. Que sea una semana llena de respuestas. En otras palabras, que sea una semana donde se levanten realmente como testigos de estas respuestas. Bendiciones eternas, identidad eterna y un respaldo eterno. Que Dios los bendiga y Dios los guarde. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesucristo te damos las gracias por tu palabra. Padre Dios, llénanos con tu Espíritu Santo. Que en todo tiempo sea solo Cristo suficiente. Que en todo tiempo sea solo Cristo eterno. Gracias porque nos ha dado una bendición eterna, porque tenemos una identidad eterna y porque nos ha dado un respaldo eterno, y esto es una herencia eterna. Que es una semana llena de evidencias. Oramos en el nombre de Jesucristo, el Hijo del Dios viviente. Amén. Amén. Amén, hermanos. De esta manera estamos ya finalizando el culto el día de hoy. Vamos a tener un tiempo de foro. Vamos a